Iglesia, buenos días, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para con todos en este primer domingo del mes de mayo. Es un gozo para nosotros poder encontrarnos para adorar, para exaltar el nombre de Dios y para estudiar su palabra, para que la palabra de Dios sea en nosotros esa necesidad, ese alimento espiritual que necesita nuestro ser. Porque esta hora, iglesia, alabamos al nombre de Dios. Porque es mejor estar delante de Él, como el salmista lo expresa. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Delante de ti, Señor, nuestras vidas. Delante de ti, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Enséñanos a alabarte, exaltarte, estar delante de ti con todos nuestros sentidos, Señor, dirigidos hacia tu persona. Señor, muchas gracias por este nuevo día que tú así nos has dado, Señor. Te ha placido darnos. Iglesia, démosle gracias a aquel que nos ha llamado, aquel que dio su vida por rescate nuestro y que hoy nos has hecho aceptos en Dios, en el Padre. Amado Rey, amado Jesucristo, gracias porque es un nuevo día en el cual podemos reconocer nuevamente que te necesitamos. Es un nuevo día para agradecerte, Señor, por permitirnos alabarte y glorificarte aquí en la tierra. Hemos sido llamados en esta generación para alabar tu nombre, Señor. Permítenos por tu Espíritu hacerlo. Permítenos por tu Espíritu acercarnos confiadamente a tu trono. Permítenos por tu Espíritu, Señor Jesucristo, ser ofrenda agradable a ti. Con corazón limpio, Señor. No porque Él lo sea, sino porque tú lo limpiaste. Porque tú nos redimiste, Señor, del pecado. Por lo cual estamos eternamente agradecidos, Señor. Y es precisamente tu obra la que nos permite alabarte, Señor. Obra en la cual creemos, por la cual vivimos y estamos plenamente convencidos, Señor. Tu obra de amor en la cruz. Te alabamos también por ello, Señor. Te exaltamos por ello, Cristo, en este día. Queremos ser instrumentos, Señor, para la alabanza de tu nombre. Que de nuestros labios, Señor, hoy haya alabanza. Independiente de las circunstancias, Señor, es un nuevo día. Independiente, Señor, del momento en el que estemos. Es un día que tú, Señor, permites para que tu nombre sea reverenciado y quién más que nosotros, tu iglesia, hacerlo, Señor. Alabemos el nombre de Dios y exaltémosle a Él, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.
noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Así es, Señor. A esta hora nosotros agradecemos, Señor, por tu bondad sobre nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque tú has sido bueno. Tu amor, Señor, se manifiesta en este día, Señor, en lo que nuestros ojos ven, Señor, en los que están a nuestro alrededor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, así no tuviésemos motivos, amado Dios, aparentes, siempre van a haber motivos bíblicos para alabarte. Así las circunstancias, Señor, no nos den motivos para alabarte, porque son circunstancias adversas. Siempre va a estar el testimonio vivo en tu palabra de que debemos reverenciarte, Señor.
solo por el hecho de que tú eres Rey y Señor de señores, y que eres digno de alabanza y que tú eres nuestro Rey, que estamos bajo tu reino, Señor. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Nosotros estamos en tu reino. Debemos honra a ti, alabanza a ti, Señor. Eso es una constante, Dios, que nada, ninguna circunstancia puede cambiar, por la cual tus hijos, Señor, los llamados, los que hemos sido apartados, Señor, para tu reino, en tu reino, Señor, debemos hacerlo, alabarte a ti, exaltarte a ti, Señor. Por eso nuestro corazón hoy está dispuesto, Señor, a exaltar tu carácter, Dios. Tu carácter santo, Cristo. Tu justicia. Tu poder, Señor. Tu fidelidad. Tu verdad, Señor. Y sería, Señor, interminable la lista por la cual cada creyente, nosotros como creyentes debemos alabarte. Y que nada, Señor, ni nadie puede empañar la alabanza debida a tu nombre, Señor Jesucristo, por tu salvación. La salvación grande, tan grande que tú nos has dado, Señor. Invaluable, porque nada puede igualar el valor de la sangre derramada en la cruz, de tu sangre derramada en la cruz, Señor. Ese es un motivo, Señor, que basta para alabarte. Que siendo nosotros pecadores, tú, Cristo Jesús, moriste en la cruz por nosotros. Eso habla de tu amor, eso habla de tu bondad, eso habla de tu misericordia, Señor. Y por eso nosotros hasta ahora te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor.
Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy lo reconocemos, Señor, hoy lo proclamamos. Hoy, amado Dios, lo hacemos con alegría y con gozo, alabarte a ti, exaltarte a ti. Porque no hay como tú, no hay, Señor, quien haga lo que tú haces. Tú eres poderoso, tú eres digno, Señor, digno de gloria y digno de alabanza. Señor, y eso es algo de lo que estamos plenamente convencidos y que nada ni nadie nos puede, Señor, quitar el gozo que trae tu salvación, Señor. El gozo que trae, Señor, estar delante de ti, estar en tu presencia. Señor, que tu reino se siga estableciendo en nuestras vidas. Y producto de ello, Señor, de nuestros labios salga alabanza. Con nuestras obras, Señor, te alabemos y te exaltemos, Señor. Santo es tu nombre, Rey. Santo eres tú.
Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Señor, nosotros tus hijos, los que estamos llamados, Señor, a ser parte de tu reino, los que hemos sido escogidos, Señor, nos es demandado alabanza. Así también como el salmista lo expresa en el Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hace justicia a los que le temen. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Señor, tú nos estás llamando a la alabanza de tu nombre. Tú nos estás llamando, Señor, a que recordemos quién es el Dios nuestro, quién es el que está con nosotros, Dios benigno. Así como estuviste con el pueblo de Israel, Señor, en medio del éxodo, de esa salida poderosa que tú les diste, Señor, de Egipto. Como has estado, Señor, durante todos los tiempos con tus escogidos. Desde los tiempos de Abraham, Señor. Desde los tiempos del pueblo de Israel, desde los tiempos de los profetas. Desde los tiempos de Jesús. Desde los tiempos de los apóstoles, de la primera iglesia, Señor. Asimismo estás con nosotros hoy. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos y los siglos venideros. Y de nosotros, Señor, es alabar tu nombre, es exaltarte, exaltar tu grandeza, Señor. Y que todos los hombres recuerden, Señor, cuán grande eres tú. Que esta generación, Señor, se dé cuenta cuán grande es tu poder, que va sobre cualquier gobernante, Señor. Independiente de las circunstancias sociales, tú, Señor, eres más grande. A ti apelamos, Señor, como pueblo, como nación también, Señor, como parte de esta nación, para que tú hagas, Señor, justicia, para que tú te glorifiques, Cristo Jesús, y sea la honra debida a tu nombre. Santo eres, Señor. Poderoso eres tú, Cristo. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó,
alimento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Por siempre a ti, Señor, sea la gloria. Por siempre a ti, Señor, sea la exaltación. Gracias, amado, gracias por permitirnos alabar tu nombre, por permitirnos exaltar tu nombre, Señor. Pedirte que sigas, Señor, que continúes con nosotros en el estudio de tu palabra. Señor, que agudices nuestros sentidos para poder entender, para poder, amado Dios, deleitarnos con tu palabra, aprender de ella, Dios. Jesús, a ti se da la gloria, a ti se ha dado el reconocimiento. Dirige mis labios, Señor, dirige mis pensamientos.
Dirige cada palabra, Señor, que salga de mi boca como tu siervo, Señor. Permíteme ser lo más fiel a tu palabra, Señor, a lo que ella dice. Santo Espíritu, gracias. Gracias por guiarnos a esta hora, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza, Rey. Amén. Iglesia, seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos estudiando la carta a la iglesia de los tesalonicenses, la primera carta dirigida por el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Ya estudiamos el capítulo 1 de esta carta. Para volver al contexto y poder enlazar el estudio de hoy del capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 6, que fue el objeto de nuestro estudio la semana pasada, a partir del versículo 6 del capítulo 1, y continuamente a eso seguimos al capítulo 2 estudiando la segunda parte, porque recuerde que esto es una carta, usted y yo deberíamos leer consecutivamente, continuamente, sin parar, no dividirla. Pero por efectos de este libro, como lo tenemos hoy, la palabra de Dios está dividida así para guiarnos, para como las nomenclaturas que tenemos dividido en cada capítulo, cada versículo, cada libro. Entonces, para entrar en el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando, y es acerca de cómo llegó la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación a los tesalonicenses. Vamos a partir del versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces el apóstol Pablo, a partir del versículo 6, está expresando, y era lo que el tema central de la semana pasada, que la iglesia de los tesalonicenses vino a convertirse en imitadores de ellos o de Pablo como representante, como apóstol, y aún así también imitadores de nosotros. Está hablando de Timoteo y de Silvano o Silas. Pero lo que llama la atención primeramente, y lo que hablamos y enfocábamos el estudio de la semana pasada, en ser imitadores de cómo habla más nuestros hechos, nuestros actos, hablan más que nuestras propias palabras. Y eso trajo una consecuencia en la iglesia de los tesalonicenses. Eso produjo algo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Mire, se extendió el testimonio de esta iglesia de tal manera que en las regiones circundantes a Tesalónica, que es toda la región de Macedonia, todas las ciudades de esa región y de Acaya, fue extendido el testimonio de esta iglesia.
Pero mire lo que resalta también el versículo 8, porque partiendo de vosotros, o sea, de esa iglesia, ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, a partir de allí fue divulgada la palabra de Dios en lo que fue Macedonia y Acaya. Sí, y a partir de ese movimiento gestado, de ese testimonio gestado, dice el apóstol Pablo en el versículo 8, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire lo hermoso que es esto. Cuando un testimonio habla, cuando los hechos hablan, no hay que hablar. Simplemente ellos tienen voz propia. Y era lo que estaba pasando con la iglesia de Tesalónica. La vida de oración reflejada en sus actos cotidianos, que son los hechos de los que hablamos que todo creyente debe vivir, la palabra de Dios reflejada en la vida diaria, ese testimonio fue recorriendo todos los lugares circundantes de Tesalónica, y todos los que creían sabían del testimonio de ellos, de cómo llegó la palabra de Dios, cómo llegó el evangelio a sus vidas y cómo ellos fueron transformados y cómo se cumple lo que desde Juan el Bautista se predica de lo que es el evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es en síntesis el evangelio. Entonces, cómo ellos recibieron la palabra de Dios y cómo ellos se arrepintieron, cómo ellos comenzaron a creer en el Dios vivo, porque más adelante lo que vamos a leer, lo que viene en el versículo 9 y 10, es lo que expresa el apóstol Pablo, el testimonio de vida de ellos, que ellos se convirtieron de profesar los dioses romanos, los dioses griegos, y comenzaron a servir al Dios vivo. Esa fue la muestra, ese era el rasgo distintivo. Bueno, en esa época, y eso de una u otra manera también cambiaba el estilo de vida de ellos, porque es que, por ejemplo, la diosa de la fertilidad que los romanos adoraban, en los templos de esta diosa de la fertilidad, que es la diosa Diana, en los templos de esta diosa, por decirlo de alguna manera, eran prostíbulos. Se les rendía culto haciendo orgías. Se les rendía culto con aberraciones sexuales. Entonces, servir a otro dios o a un dios romano, por ejemplo, este del que estoy hablando, o esta de la que le estoy hablando, implicaba un estilo de vida. Si usted era seguidor de la diosa Diana, eso le llevaba a un estilo de vida. Entonces, que ellos sirvieran al Dios verdadero, que ellos decidieran creer en Cristo, en el mensaje de redención y salvación, también era cambiar un estilo de vida, también era cambiar formas de pensar y por ende la forma de actuar. Entonces, ese testimonio, ese cambio en sus vidas fue cobrando, por decirlo de alguna forma, fama. O más bien, ese testimonio comenzó a pronunciarse, a divulgarse y comenzó a tener un reconocimiento por parte del resto de las iglesias que iban naciendo. Tanto a convertirse en ejemplos de otros, y tanto que hoy nosotros ellos deben ser ejemplos, porque escrito está en la palabra, ser parte del canon bíblico, el testimonio. Mire lo hermoso de esto. Lo que comenzó el sentir del Espíritu Santo en el apóstol Pablo de llevarlo a Tesalónica a compartir el evangelio, terminó siendo parte del canon bíblico, el testimonio de vida de esta iglesia, de estos hermanos de los primeros siglos de la iglesia de Cristo. Entonces, nuestro testimonio, esto nos da un claro entonces ejemplo que nuestro testimonio trasciende más que nuestras palabras. Mire, yo mismo ni me acuerdo que hablé ayer.
Yo creo que usted tampoco se acuerda de qué habló ayer, qué tanto habló usted ayer. Pero las decisiones, los actos que usted hace, buenos o malos, sí tienen más vigencia en nuestra mente. Entonces, los actos van a hablar más que nuestras palabras. Sigue diciendo el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, las otras iglesias hablaban, de la iglesia de Tesalónica, de cómo recibieron al apóstol y a sus compañeros de viaje, cómo estos se convirtieron al Dios vivo, pero hay una parte, en la parte final del versículo 10, o el versículo 10, está condensado en ese solo versículo la razón del evangelio. Y muchas veces, y esto es necesario entenderlo, porque cuando nosotros nos volvemos portador de el mensaje de Cristo, tenemos que saber la razón de lo que portamos. Y eso ha sido un debate, y esto ha sido entre nosotros como iglesia un estudio profundo desde 2 años, podríamos decirlo. Hace 2 años venimos hablando de esto, la razón del evangelio, la razón del compartir, de compartir la palabra de Dios a otros, que no puede ser tomado a la ligera. Vamos a leer el versículo 10 del primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Dice que ellos, los hermanos de Tesalónica, de los tesalonicenses, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Leamos con atención, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la razón del evangelio. Esa última frase es por la cual usted y yo creemos en Cristo, abrazamos la obra de Cristo, creemos fielmente en que su muerte perdonó mis pecados, pecados que desataban la ira de Dios, el justo juicio de Dios, y que en aquel día, si yo no creo en el evangelio, si yo no creo en la obra de Cristo, esa ira se va a manifestar en el día del juicio, la ira justa de Dios. El pago por mi pecado se manifestará y eso me llevará a condenación. Es lo que el apóstol Pablo escribe aquí, que ellos creyeron en que Cristo Jesús, que murió, resucitó, es quien los libra de la ira de Dios, de la ira santa de Dios. Entendamos que Dios también dentro de su carácter, en su carácter hay ira. Pero no es una ira como la suya, como la mía. De hecho, Dios no es irascible. En Él hay ira, pero no es irascible. Porque antes de ser irascible, Él es misericordioso. La Biblia dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces imagínese cuánto tiene que pasar para que la ira de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero ese no es el punto. No voy a desviar. El punto es que existe la ira de Dios, la ira venidera, el juicio de Dios. Nosotros que creemos en la palabra de Dios, en la obra de Cristo descrita en la Biblia, que abrazamos esa verdad, fuimos rescatados y librados, rescatados de la consecuencia que traerá o el resultado del juicio de Dios. Cuando Dios dé juicio a todas las naciones, a todo hombre,
y Dios revise su vida y Dios encuentre en el pecado, eso va a llevarle a condenación, porque Dios va a pagar a cada quien por sus actos, por sus actos. Entonces, de acuerdo a ello, va a condenación, pero los que creímos en Cristo, los que hemos creído en Cristo, en su obra, y que nos hemos arrepentido de ese pecado, porque esa obra, al mirar la cruz, vimos a Cristo derramar su sangre, hemos decidido creer en esa obra, esa fe produce arrepentimiento, una vida nueva. Entonces Dios, cuando esté juzgando a vivos y a muertos, en aquel día, en nosotros no va a haber juicio de condenación. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz pagó ese precio. Ya Dios descargó esa ira en Cristo, en esa cruz, por usted y por mí. Ya es en el día del juicio, ya Dios no va a descargar la ira sobre nosotros, ya la descargó en Cristo. En eso creyeron los hermanos de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses, en eso creyeron. Y eso compartían. Eso es el evangelio. Hablar el evangelio, compartir el evangelio, no es decirle a la persona, ¿quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? La persona no sabe ni de qué quieren ser salvos. La pregunta no es si ellos quieren ser salvos, porque ellos no saben de qué quieren ser salvos. Si lo quisieran o no lo quisieran. Si lo quieren o no lo quieren. La cuestión es, el evangelio debe mostrarse primeramente de manera que la persona entienda, la persona comprenda cuál es su estado, cuál es su estado actual de desobediencia, de pecado, y que si sigue viviendo esa vida, cuando venga el día del juicio, Dios juzgará sobre sus actos aquí en la tierra y va a ir a condenación y va a ir al lugar de condena donde eternamente va a estar la ira de Dios. Yo quiero también aclararle algo sobre el infierno, ese lugar de condenación. El infierno no es ausencia de Dios. En el infierno va a estar Dios, pero no va a estar el amor de Dios, no va a estar la misericordia de Dios, no va a estar la bondad de Dios. En el infierno lo que va a estar presente de Dios va a ser su ira. Entonces, si la persona desconoce eso, ¿de qué sirve que usted le diga quiere ser salvo? Si la persona, por usted darle a entender que en sus actos son pecaminosos y que es necesario que se arrepiente y cree en Cristo, si usted no le da a entender eso, no le da a conocer eso, entonces no está compartiendo el evangelio. Es para que entremos en contexto. Primero, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo debe ser compartido el evangelio? Para que la persona entonces crea en Cristo Jesús correctamente y comiencen a evidenciarse las marcas de arrepentimiento, por decirlo de alguna manera, o el fruto de arrepentimiento en sus vidas. Cuando tenemos claro qué es el evangelio, entonces podemos de esa forma claramente compartirlo. Y eso nos da preámbulo para seguir estudiando el capítulo 2, que sigue teniendo en cuenta no solo el testimonio, que es el que habla más que nuestras propias palabras, sino lo que estamos llamados también a hacer y lo que estamos llamados a escuchar. El Señor aquí en este capítulo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8.
el Señor nos da a entender o nos muestra que tenemos dos deberes. El deber de escuchar, de saber escuchar, de escoger realmente lo que viene de Él o proviene de Él. Y el otro deber es comunicar eso que hemos escuchado. Entonces, recuerde que hemos terminado el versículo 1, entendiendo con esta última frase del versículo 10, qué es el Evangelio. Vamos otra vez a entrar cuando estemos leyendo el capítulo 2, pero por lo pronto ese es el preámbulo, ¿claro? Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bueno, esta parte del capítulo 2 para muchos es la defensa de lo que de la obra del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalonicenses, y que reiterativamente lo muestra o lo hace en las diferentes cartas a las iglesias que él escribe o escribió. Pero también debemos verlo como el consejo que el apóstol Pablo nos deja a nosotros los creyentes de cómo debe ser la persona o el creyente genuino. Porque es que nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos una doble función. Esto que está aquí, lo que acabamos de leer, no solo tiene recomendaciones para aquel que ha sido llamado, los que hemos sido llamados a ser siervos de Dios o que hemos recibido un ministerio pastoral. No. Aquí hay consejo de parte de un hermano mayor, por decirlo de alguna manera, de un hermano maduro en la fe, estimulando a otros hermanos a que vivan una vida aprobada delante de Dios. Estas recomendaciones que están aquí en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8, es para todos los creyentes, porque todos tenemos una doble función: oír, recibir, aprender, pero también enseñar, testificar y compartir el Evangelio. Esto no es exclusivo. Ese es el producto natural de la vida cristiana, de seguir a Cristo. Usted recibe la palabra produce en usted, produce en mí un cambio. Este cambio se ve reflejado en nuestra manera de vivir. Y eso que nosotros vivimos, hablamos, se muestra
y otros son edificados. Entonces, de manera que esto no es exclusivo para aquel que es predicador o aquel que es pastor o aquel que es evangelista, no. Eso es para todos los creyentes. Las recomendaciones del apóstol Pablo aquí en los primeros 8 versículos está dirigido a todos. Entonces, teniendo en cuenta quién es el público, o sea, todos nosotros, usted y yo, entonces entremos ahora sí en materia. El apóstol Pablo comienza el versículo 1 diciendo, porque vosotros mismos sabéis. Ese porque es una respuesta, o sea que viene entrelazando la idea anterior. Cuando el apóstol Pablo expresa, porque vosotros mismos sabéis, es que está haciendo de ellos testigos de cómo llegó el evangelio, porque es que ellos son los testigos. Si ellos son el fruto de lo que él fue a hacer. Entonces, ¿quién mejor testigo? ¿Quién puede saber más de primera mano que ellos mismos a los cuales le fue compartido el evangelio? Los cuales creyeron por las palabras y el testimonio del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silvano. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, expresa? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Hubo un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Ellos mismos. Entonces, eso habla del resultado de lo que ellos mostraron, del testimonio que Pablo, Timoteo y Silvano mostraron ante los tesalonicenses. Pero ahora el apóstol Pablo comienza a explicar, y esto nos va a dar ciertas luces, o nos va a mostrar ciertas ideas de las cuales vamos a aprender. Dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, el libro de los Hechos, Lucas, en el capítulo 16, nos muestra qué pasó en Filipos. Se presentó una gran controversia. Pablo fue azotado con vara. De hecho, Pablo, Timoteo y Silas, ellos tres, fueron azotados, fueron llevados a la cárcel con cepos, con grilletes. Y eso fue lo que pasó en Filipos. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresa que pasó en Filipos. La segunda parte dice, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Y aquí es donde vamos a entrar a revisar. ¿Qué es denuedo? Denuedo es una palabra que tiene una raíz latina o una raíz griega también, que la podemos traducir con su sinónimo que es valor. Entonces el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos valor. ¿Valor en quién? En nuestro Dios. ¿Para qué tuvieron valor? ¿Para qué Dios le dio el valor? Para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, este valor dado por Dios, que viene siendo ese denuedo del cual habla la Biblia, proviene de vivir delante de Dios. Entonces, aquellos que viven delante de Dios, los que vivimos delante de Dios, los que muestran a Dios con su ejemplo, ese ejemplo que habla por sí solo, que muestra el evangelio, este proviene de Dios. Este valor proviene del Espíritu Santo como fruto. Entonces, el valor que el apóstol Pablo habla aquí es el valor que todo creyente debe tener. ¿Y cómo se desarrolla ese valor? Ese valor es fruto del Espíritu Santo, producto de la comunión con el Espíritu Santo.
¿Para qué es ese valor? Para compartir a Cristo, para compartir el Evangelio, para hablar el Evangelio. Pero ese Evangelio hablado va a ir acompañado de un ejemplo nuevamente. Y usted dirá, pero ahí no habla eso. No lo habla ciertamente. Pero si estamos hablando que Dios nos da el valor, ¿por qué entonces muchas veces hay temor, que es lo opuesto al valor? Es el temor. El temor es fruto de la carne. Porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, el temor no es fruto del espíritu. Fruto del espíritu es el denuedo. Fruto del espíritu es valor. Entonces, cuando hay ausencia de valor, hay ausencia de denuedo para hablar el evangelio, es porque hay temor en nosotros. Y ese temor es fruto de la carne, fruto de estar más llenos de la carne, más llenos de mí, de nosotros mismos, que del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede en el creyente cuando está más lleno de sí mismo? Se muestra a sí mismo. En sus obras diarias ya no muestra al Espíritu, sino se muestra a sí mismo. Puede mostrar irritabilidad, puede mostrar irascibilidad, puede mostrar mentira, puede mostrar engaño, puede mostrar desviaciones sexuales, puede mostrar todo lo que hay en nuestro ser corrupto. Claro, ¿qué valor va a haber? ¿Qué valor va a tener aquella persona siendo creyente, vive en la carne? ¿Qué valor va a tener de hablar el evangelio? Porque es que esas palabras que emita no van a tener ningún respaldo en su vida. Entonces va a haber temor de compartir. Entonces sí ve, o sí podemos ver aquí cómo el denuedo es fruto de la comunión con Dios, el valor es fruto de la comunión con el Espíritu, porque entonces yo vivo día a día lleno del Espíritu, muestro en mi día a día al Espíritu Santo, y ese mostrar sencillamente me va a dar el valor, el Espíritu Santo me va a dar el valor para poderle hablar a otro, porque yo lo vivo. ¿Por qué lo puedo vivir? Lo puedo manifestar en mi diario vivir. Y la persona lo que va a ver es mis acciones, entonces con eso va a corroborar lo que estamos diciendo. El evangelio, hermano, el evangelio, más que palabras, son hechos. El evangelio es un estilo de vida. Ser creyente es vivir el estilo de vida de Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos. El evangelio, que es anunciar las buenas nuevas, ese anuncio se hace con nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida llama la atención de otros, de aquellos que nos observan. Por mucho tiempo escuché de varias personas que lo más difícil era compartirle a la familia. Y hoy por hoy entiendo que eso no es lo más difícil. Lo más difícil no es compartirle a la familia. Se vuelve difícil cuando usted no muestra ejemplo. Ahí es cuando se vuelve difícil. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, si lo que yo leo en la palabra, lo que escucho de la palabra, lo aplico a mi vida, se ve reflejado en mi vida, se ve reflejado en su vida, usted puede ser testimonio de su familia, así de sencillo. Que si la otra persona, miembro de su familia, con su ejemplo, con su testimonio, no quiere oír, no quiere entender, ya eso no depende de usted, no depende de mí. Eso depende primeramente del Señor y segundo de la persona. Si la terquedad le da más que el testimonio que usted le está dando, pues ya ahí sí no se puede hacer nada.
Entonces, la palabra nos está hablando aquí de denuedo. Versículo 2, para seguir. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, una marca de un creyente genuino es que, habiendo padecido o teniendo padecimientos, obstáculos, vivencias no agradables en su vida, lleno del Espíritu, habla con valor el evangelio, aún teniendo oposición o cualquier circunstancia adversa. Una marca de un verdadero creyente es que no está limitado a las circunstancias adversas que están a su alrededor. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo está expresando aquí en este versículo 2 la razón por la cual, versículo 2 y versículo 4, claro está, la razón por la cual proviene ese evangelio, viene el predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de arrepentimiento. Versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo la razón aquí, en esos dos versículos, por la cual pudieron compartir, o en sus vidas, el estilo de sus vidas fue compartir el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, y es porque fueron aprobados por Dios. Y eso nos tendría que llevar a nosotros, en el versículo 4, a entender qué es ser aprobados por Dios. ¿Qué aprueba Dios? ¿Qué aprueba Dios? ¿Qué es a lo que Dios le da la venia, por decirlo así, para que usted me entienda? Hay una sola cosa que se llama obediencia. Dios que aprueba la obediencia. Cuando el apóstol Pedro y Juan hablan ante el concilio, llenos del Espíritu Santo, con denuedo, nuevamente con valor, ¿qué dicen del Señor Jesucristo? Varón aprobado por Dios. Cuando hablan de que fue aprobado por Dios, es que obedeció toda la ley de Dios. No hubo en él tacha alguna por la cual Dios a él, al Hijo hecho hombre, lo desaprobara, sino que él obedeció la ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo entonces está hablando aquí en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, Dios teniendo el mensaje de salvación para la humanidad, no va a escoger a cualquiera. El primero va a aprobar, va a dar la venia, para que entonces sí ese evangelio sea fielmente reproducido con un testimonio que lo respalda. Ahí es cuando Dios aprueba. Ahí es cuando Dios respalda. Ese sello de respaldo de parte de Dios es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Las palabras que nosotros decimos, con las que llegamos a ustedes los tesalonicenses, fue porque antes Dios nos avaló, nos aprobó. ¿Pero por qué, Pablo? Porque fuimos obedientes a Él. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, vemos que fue obediente a la voz de Dios. Cuando Cristo se le aparece en el camino de Damasco, él desobedeció.
Desde ese mismo instante él comenzó a obedecer la voz de Dios. Ve a Damasco, que allí te será dicho, y a Damasco se fue. Y de allí comenzó su ministerio y comenzó a seguir la voz del Espíritu Santo, y todo lo que Pablo hizo en su vida ministerial fue en obediencia al Espíritu Santo. ¿O usted cree que recibir azotes en un lugar y llenarse de valor para ir a otro, eso sale de alguien que no obedezca a Dios? No creo, porque esa es una marca, la obediencia. Un creyente, o un falso creyente más bien, que se vea sometido a lo que el apóstol Pablo fue sometido, en el primer azotazo se va. ¿O cuántas veces nosotros en la primera adversidad no fallamos? En el primer temblor de nuestras vidas, en la circunstancia adversa, la fe se nos es movida. En las aflicciones que hay en la vida, porque la vida no es siempre victoria, la vida no es siempre abundancia, la vida no es siempre salud. ¿Cómo evidenciamos entonces allí nuestra fe? El apóstol Pablo entonces está diciendo que fueron aprobados por Dios, que les confió el evangelio, el cual ellos hablaron. Y aquí viene una parte bien interesante. A partir de aquí, de la segunda parte del versículo 4, dice: no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí el juez, aquí quien va a estar evaluando, o el que evalúa al creyente, no es otro hombre, es Dios. Por eso Pablo está expresando que él, todo lo que ha hecho hasta ese momento no ha sido para agradar a hombre alguno, sino a Dios, porque Dios mismo fue quien le confió a él la palabra. Entonces, allí tenemos que ver cómo se debe predicar, cómo se debe hablar la palabra de Dios. Lo que Dios ya le está confiando a usted, lo que Dios nos ha venido confiando a nosotros como iglesia, como parte de este cuerpo de odre nuevo, a través de lo que usted escucha, a través de lo que estudiamos, a través de la palabra de Dios. Yo creo que algo que se está haciendo, que a luces es visible, es que la manera y lo que se comparte no es para agradar a hombre alguno, sino para agradar a Dios. Asimismo, como lo que estamos leyendo, así como estamos leyendo del apóstol Pablo, hoy podríamos hablar del movimiento que se está gestando aquí, lo que el Espíritu Santo está gestando. Y es hablar la palabra de Dios tal cual como ésta viene, tal cual como ésta es. Que si incomoda a uno o a otro, pues que se incomode, pero es la verdad de Dios. Y la palabra es útil para redarguir, para exhortar. Dice la misma palabra, no lo dice hombre alguno. Entonces, es lo que debe producir. Eso es lo que debe producir la palabra. Pero si el evangelio son palabras para agradar a los hombres, entonces no va a producir en su vida, no lo va a redarguir, no lo va a corregir. Si en usted, si lo que usted escucha, mal llamado o llamado evangelio, no lo exhorta, no le lleva a corrección, no le instruye, entonces esas son palabras para agradar a hombres, para agradar oídos, sus oídos. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener de oír
y debemos el cuidado que debemos tener al hablar la palabra de Dios, el mensaje que nos fue confiado por Dios. Es que es una gran demanda, iglesia. Esto que nosotros compartimos y hablamos y por lo cual hemos hecho defensa de esto, de esta palabra, del evangelio, de la palabra de Dios, de la escritura, conlleva una gran responsabilidad. Se nos fue confiada la verdad. Se nos abrió el panorama, se nos quitó la venda de los ojos y hoy compartimos solo la escritura. Bueno, esa verdad que Dios vio a bien confiarnos, su verdad, su palabra, tiene una gran responsabilidad. Y es que no puede ser adulterada ni maquillada para agradar a los hombres, sino que debe ser compartida para agradar a Dios, quien no las dio, quien no las proveyó, que nos ha provisto tal verdad. Entonces, el cuidado que debemos tener es a no cambiar el mensaje que está aquí por un mensaje que agrade a hombres. Y es lo que el apóstol Pablo está expresando también. Versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Mire cómo el apóstol Pablo coloca a Dios como el aval, como quien le guía, como quien le dirige, como quien le evalúa y el testigo para lo que él está expresando. Entonces, ese versículo 5, el apóstol Pablo está hablando de la manera como él expresa el evangelio. Y tiene que ver precisamente con lo que dice el versículo 4, la segunda parte, que es la forma como él ha hablado el evangelio, lo que le fue confiado de parte de Dios. Recuerde, no para agradar a los hombres. Pablo no está compartiendo un evangelio para agradar a los hombres. ¿Y cómo es entonces un evangelio que agrada a los hombres? ¿Cuáles son los rasgos de esas palabras, de ese cuento, por decirlo, de esa fábula llamada evangelio, mal llamado evangelio, que usted puede distinguir? Y es que usted puede distinguir el día de hoy lo que es puro y lo que es adulterado en cuanto a la palabra de Dios se refiere. En cuanto a la palabra de Dios se refiere, usted puede distinguir por las palabras que se dicen que vienen de parte de Dios y que no viene de parte de Dios. ¿Qué es puro y qué es adulterado? El versículo 5 lo dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Si usted busca en el diccionario, va a encontrar que lisonjero es que alaba y produce satisfacción. El sinónimo de esta palabra es adulación. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo que nunca usó palabras de adulación ni de satisfacción a oídos de hombres, sino que él compartió lo que Dios le dio, y es el llamado que él nos está haciendo como creyentes a compartir lo que Dios nos ha dado, que es su palabra, sin usar palabras persuasivas, palabras que alaben y produzcan satisfacción.
Si usted encuentra eso dentro de lo que se predica o dentro de lo que usted puede escuchar, entonces eso es un evangelio adulterado. Eso no es evangelio, de hecho. El evangelio es el mensaje de arrepentimiento. Si usted busca los evangelios, por eso se llaman evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a encontrar un solo mensaje, Cristo en el medio, no el hombre. Va a encontrar una sola acción en el hombre, arrepentidos. Va a encontrar muchas voces, la voz de Juan el Bautista, la voz de Jesús, la voz de los apóstoles, en torno a una sola cosa: cree, arrepiéntete. Eso es el evangelio. Pero si dentro de el mensaje no están estas palabras, cree en la obra de Jesús, cree en Cristo, arrepiéntete, sino que el centro es la motivación, sino que el centro es cómo ser un emprendedor de éxito, sino que el centro es cómo vivir una vida de prosperidad, sino que el centro son otras cosas de superación personal, eso no es evangelio. Eso es usar palabras lisonjeras. Y esas palabras lisonjeras, ¿para qué sirven? ¿Qué hacen? Sigamos leyendo, dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. En otras versiones, si quiere vamos y leemos la versión Nueva Traducción Viviente para que entendamos un poco qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo de manera más clara. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lo que hoy se llama evangelio es precisamente lo que no es evangelio. Hay muchos lugares, hay muchas personas, lastimosamente por este medio que se presta para que todo el mundo, pues es algo abierto para que todo el mundo hable, o todo el mundo enseñe, o sí hable. Se va a encontrar usted con personas precisamente que hacen lo que aquí está hablando el apóstol Pablo. Adulan, es un mensaje positivo, es un mensaje solo esperanzador, pero esperanzador con otras cosas, donde la esperanza no es Cristo, sino la esperanza es en tener en bienestar terrenal, en salud. Y todo esto es porque tienen un fin. Aparentan ser amigos con el fin de usufructuar, de sacar beneficio, de sacarles, aquí literalmente lo dice la palabra de Dios, con el fin de sacarles dinero. Y en la versión Reina Valera dice, ni encubrimos avaricia. Esa es la realidad del mensaje de muchos hoy. Toman como pretexto que es palabra de Dios, que no es palabra de Dios, sino que comienzan a hablar un mensaje positivo, que son coach. Y usted, vea, yo, cada vez que estoy hablando de esto parezco un disco rayado, pero lastimosamente llego a la palabra y me encuentro con esto. ¿Qué me corresponde a mí? Si estoy leyendo la palabra de Dios, pues hablarlo. ¿Y qué estamos hablando? Palabra de Dios, versículo 5, 1 Tesalonicenses 1. Nunca usamos palabras de esa forma. El verdadero evangelio se caracteriza por no tener palabras que sean positivas,
que sean de entrenamiento personal con el fin de la avaricia, de ganar dinero a través de ese mensaje. Eso no es el evangelio. Y termina diciendo el apóstol Pablo, Dios es testigo. Por otro lado, versículo 6 dice el apóstol Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. El evangelio tampoco es para para ser alabado por los hombres, para que los hombres nos alaben o nos adulen. La palabra de Dios y el evangelio no es para la gloria de los hombres, ni para que otros los alaben, ni para que los discípulos nos alaben, ni para que el que nos escucha nos alabe, no. Es para arrepentimiento. Y muchos usan la palabra cristiano, y muchos usan la palabra la Biblia, y muchos dan conferencias, y muchos dan mensajes, y muchos dan etcétera, 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 precisamente para esto. Si bien de pronto, y normalmente viene acompañado, esas palabras suaves que agradan a los hombres, ese mensaje positivo, no solo viene acompañado de ganancia, de avaricia, sino también que buscan la gloria de los hombres. Qué triste es ver cómo personas que con ese lenguaje sutil y positivo que hacen adeptos, porque ese mensaje hace adeptos, grandes masas que hoy tienen lugares o que se habla de iglesia emergente, una iglesia fresca, una iglesia light, una iglesia donde no se acusa, donde hay gran número de personas utilizan esa plataforma, porque así lo llaman, para hacer proselitismo político. E invitan al político al púlpito, lo llevan a la tarima, se toman fotos con él. ¿Eso qué, cómo se llama? Versículo 6. Ni buscar gloria de los hombres, provecho de la situación. Entonces, la realidad actual de la iglesia moderna, sin poner los ojos en otro lugar, sino aquí en nuestro país, aquí en nuestra región, lo está hablando el apóstol Pablo a través de la carta a los tesalonicenses. Aquí le está mostrando lo que no es el evangelio, nosotros lo estamos viendo también. Eso no es el evangelio. Y yo le animo, le exhorto a que usted tenga ojo crítico, de acuerdo a las escrituras, claro está, de ver si lo que se está hablando se ajusta a la palabra de Dios o si son solo fábulas. Versículo 7, versículo 6, la segunda parte. Aunque pudimos ser carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Voy a leer también el versículo 9 y pararé allí. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí de lo que es realmente hablar la palabra de Dios, que no tiene ganancia deshonesta, que no tiene ganancia por ello. Y no quiere decir, porque en la segunda parte del versículo 6 lo expresa, no es que no lo pudiese hacer. Y no es que el siervo de Dios
el escogido por Dios para enseñar la palabra de Dios, no pueda vivir del evangelio. Puede hacerlo. Está en todo el derecho. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Esa es una gran verdad. Pero una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es hacerse rico por el evangelio. A eso no estamos llamados los siervos de Dios. Ese no es el llamado. ¿El llamado cuál es? Versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, tener sentido de pastor, cuidar de aquellos a los cuales Dios nos ha dado a cuidado, como a quién cuidar, como a propios hijos, que le duela la situación de su hermano, que nos duela la situación de nuestro hermano en la fe, que nos cuidemos unos por otros, que oremos unos por otros, que podamos exhortarle con la palabra cuando veamos que está pasando algo en su vida, que le animemos con la palabra. A eso estamos llamados. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, les cuidamos con ternura como la madre, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Qué hermoso sería, o qué hermoso es cuando la iglesia se cuida de esa forma. Recuerde que esto no es solamente el llamado a aquel que tiene un ministerio pastoral. Esta es la recomendación de un hermano en Cristo maduro para todos, porque eso es para que todos lo vivamos. Si la iglesia llegase a vivir de esta manera, ¿cuál será el impacto sobre la sociedad que nos rodea? De poder cuidarnos unos a otros como hermanos en la fe, como quien cuida a su familia, como quien cuida a sus hijos. De poder compartir la palabra de Dios y si es posible, aún dar más. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, mire, hay una gran verdad cuando nos dirigimos como iglesia, entre nosotros, como hermanos en Cristo. Eso tiene que ser una verdad en nosotros. Eso no tiene que ser una muletilla. No se puede volver como una palabra más. Somos hermanos. Y como hermanos nos duele la situación, o a usted no le duele la situación de su hermano. Claro que le duele. Si usted lo ve mal, usted se pone mal. Si usted lo ve feliz y gozoso, usted se va a poner gozoso. Somos hermanos en Cristo, en la común fe. Entonces, si yo veo a mi hermano mal, yo también tengo que dolerme en su dolor. Yo también tengo que alegrarme con su alegría. Yo también tengo que orar e interceder por mi hermano, por sus familias. A eso nos está llamando el apóstol Pablo. Eso es darnos como hermanos. Versículo 9. Porque os acordáis, le está diciendo, acuérdense hermanos, del trabajo y la fatiga, cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El verdadero evangelio, el creyente que decide compartir el evangelio, en este sentido no busca ganancia en sí mismo por lo que hace, sino todo lo contrario. Aún para no volverse carga, porque el apóstol Pablo así lo hizo, por ejemplo, nos está hablando, trabajó para no ser gravoso esta iglesia nueva, naciente,
Hoy que vemos, hoy vemos en un sentido recurrente que aquel llamado pastor en pro de hacer riquezas, cuánto se vuelve carga para su iglesia. Entonces, la enseñanza aquí del apóstol Pablo es que no seamos carga. Es que más bien el trabajo que nosotros hacemos, lo que nosotros como hermanos todos hacemos, sea de testimonio para otros. La forma como usted lo hace, desprendida, de manera honesta, de manera sencilla, que ese sea nuestro estilo de vida y que eso se refleje en lo que hablamos, que eso se refleje en lo que decimos, todos, desde el que habla hasta el más nuevo, pero aquí no estamos llamados a hacer ganancias del evangelio. Hay algo que nos caracteriza como iglesia, algo que nos caracteriza como cuerpo, es eso. Es no ser gravosos los unos con los otros, sino ser de testimonio. Sí, que la iglesia tiene que ser sustentada, que la iglesia y todo lo que conlleva poder ser una iglesia y los gastos que esta demanda tienen que ser suplidos y todos aportamos para eso. Pero en ninguno de nosotros, y eso hoy podemos dar testimonio, y eso es lo que hoy habla de nosotros como cuerpo, hay ningún interés económico fuera de. Entonces, hoy ver esto en la palabra de Dios, poder transmitirlo claramente, es lo que nos llena a nosotros de gozo. Es lo que nos da a entender a nosotros que hemos sido aprobados por Dios, que nos da la tranquilidad de poder decir, eso viene de parte de Dios. Y eso traerá su fruto. Entonces, iglesia, la invitación, así como el apóstol Pablo hoy la está haciendo, yo también se la extiendo a usted a través de ese estudio. No nos cansemos de hacer lo que hacemos, de que nuestros hechos hablen, testifiquemos, que sea nuestro testimonio el que hable, que seamos un solo cuerpo, amándonos los unos a los otros, exhortándonos con la palabra que Dios nos ha dado, de lo cual nos ha provisto, que compartamos los unos con los otros lo que vivimos, poder ser también descanso para nuestros hermanos en sus cargas, orar unos por otros y seguir viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está mandando. Predicar el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, sin ganancias. Nadie aquí está por o para ganar absolutamente nada, sino para glorificar a aquel que nos ha llamado con llamamiento. Ese es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo aquí, ese es lo que el apóstol Pablo nos está llamando y lo que estamos leyendo en Primera Tesalonicenses. Esperamos seguir con el estudio, esperamos seguir estudiando la palabra de Dios y que el Señor nos siga hablando y enseñando a través de esta carta de un hermano maduro a una iglesia madura que hoy da testimonio a través de la palabra. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Señor Jesucristo, a esta hora te alabamos. A esta hora te damos gracias, Cristo.
por tu palabra, por esta carta, esta porción de la carta a la iglesia de los tesalonicenses que está en tu palabra, Señor, porque nos habla, nos da ejemplo hoy como también creyentes, hermanos en este siglo de esa iglesia, hermanos del apóstol Pablo, como remitente de esta carta que da ejemplo con su vida. Solo queremos pedirte, Señor, poder ser ejemplos, recibir la aprobación tuya, Señor, como lo recibió, Señor, el apóstol Pablo en su momento, como se evidencia en la iglesia de los tesalonicenses, Señor, que tú les diste aprobación. Que el estilo de vida de ellos, Señor, que el testimonio de sus vidas se difundió sobre todo lo que estaba, todas las regiones alrededor de ellos, y posiblemente se expandió, Señor, al resto de Europa, y hizo que la iglesia siguiera avanzando hasta nuestros días, tanto así que hace parte de tu palabra, Dios. Así sería tu aprobación, que hoy hace parte del canon bíblico. ¿Qué podrán hablar de ti y de mí las siguientes generaciones sobre nosotros como cuerpo? Hermano, ¿qué podrán hablar de ti en las futuras generaciones? ¿Qué podrán hablar de mí en las futuras generaciones? No lo sabemos. Pero sí sabemos, sí sé algo. Sí podemos hacer algo hoy, hacer un compromiso con Dios. Porque Él nos está llamando, Él nos ha dado su palabra. Tenemos el privilegio de entenderla hoy de manera clara, poder aplicarla en nuestra vida. No fábulas, sino la palabra real. Poderla estudiar, aplicarla a nuestra vida. Vivir una vida piadosa, de arrepentimiento. Ese es el compromiso que tú y yo podemos hacer a través de nuestras vidas hoy. Que hable nuestro testimonio. Que los hechos diarios respalden el evangelio del arrepentimiento, para que eso pueda tener eco sobre nuestras familias, sobre los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que te pedimos, Señor, que tú apruebes nuestra manera de vivir, porque queremos vivir delante de ti, delante de tu trono, Dios. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ser aprobado es ser obediente a tu voluntad, Señor. Señor, te entrego este día, te entrego, Señor. Y delante de ti, Señor, en oración pongo a cada uno de tus hijos que hoy escuchan tu palabra y que me acompañen en oración. Queremos hacer tu voluntad, Señor, porque es agradable y porque es perfecta. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Te lo pedimos, Señor. Es en tu nombre que oramos, en acción de gracias. Amén. Y amén. Iglesia, como siempre, es un gozo poder estudiar la palabra de Dios y compartirla con ustedes. Recuerden nuestros tiempos durante la semana, donde nos congregamos de manera virtual en estos momentos. Dios les bendiga en este día.